La adoro. Me siento feliz. Ya no he vuelto a México. Y ya no voy a volver. Imagina esto, te quitan a tus hijos, por 20 años. 20 años sin poder abrazarlos, sin poder verlos crecer, sin poder darles un beso de buenas noches. ¿Por qué? Porque te divorciaste, porque te atreviste a amar a otro hombre. Porque en el México de los años 50, las mujeres que dejaban a sus esposos perdían todo, incluyendo a sus hijos. Ahora imagina que durante esos 20 años de dolor, conoces al amor de tu vida. Te casas con él, tienes 2 hijos más, construyes una carrera brillante, te conviertes en una de las cantantes más amadas de México. Pero cada noche, cuando apagas la luz, piensas en esos 2 niños que te arrebataron, y lloras. Lloras en silencio para que tu nuevo esposo no te vea sufrir. Lloras preguntándote si te recordarán, si te odian, si algún día podrás volver a verlos. Esta es la historia real de Flor Silvestre, la mujer que México conoce como la sentimental, la voz que acaricia, el alma de la canción ranchera. Pero detrás de esa imagen de mujer dulce, romántica, enamorada, había un dolor devastador, una herida que nunca cerró completamente. Un precio brutal que tuvo que pagar por atreverse a ser feliz. Esta es la historia de Guillermina Jiménez Chaboya, una niña de Guanajuato que conquistó México con su voz, una mujer que tuvo 3 matrimonios, una madre a quien le robaron a sus hijos, una estrella que brilló en cine y música por 7 décadas, y una esposa que amó tan profundamente que cuando su marido murió en 2007, ella solo esperó 13 años para reunirse con él. Porque Flor Silvestre no murió en 2020. Flor Silvestre dejó de respirar, pero llevaba 13 años muerta por dentro, viviendo solo para esperar el momento de volver a estar con Antonio. Pero antes de llegar a ese final, antes de entender por qué Flor Silvestre es la historia de amor más hermosa y más trágica del espectáculo mexicano, necesitas conocer el principio. Y el principio comienza en un pueblito de Guanajuato el 16 de agosto de 1930. Nace Guillermina Jiménez Chaboya en Salamanca, Guanajuato, tercera de 7 hermanos, hija de Jesús Jiménez Cervantes, un carnicero, y María de Jesús Chaboya Peña, ama de casa. La familia Jiménez no era rica, pero tampoco era pobre, vivían modestamente, con lo suficiente para comer, con lo necesario para vestir, con la dignidad de la clase trabajadora mexicana de esa época. Guillermina crece en un ambiente donde la música es parte de la vida cotidiana. En Guanajuato, la música ranchera no es entretenimiento, es identidad, es alma, es México mismo. Y desde los 5 años, Guillermina canta canciones que escucha en la radio, canta en la casa, canta en la calle, canta donde sea que haya alguien que la escuche. Su hermana Enriqueta también canta. La conocerán después como La Prieta Linda, y juntas formarán el dueto Las Flores, 2 hermanas, 2 voces, 2 destinos entrelazados en la música. Cuando Guillermina tiene 13 años, su madre María de Jesús toma una decisión radical. Convence a su esposo de mudarse a la Ciudad de México, porque sus hijas tienen talento, porque en Salamanca no hay oportunidades, porque en la capital, las puertas se abren para quienes tienen algo especial. Y Guillermina tiene algo especial, una voz que no es aguda como la de otras niñas, una voz que no es delicada ni frágil, una voz grave, profunda, con sentimiento, una voz de contralto que puede romper corazones. La familia llega a la Ciudad de México en 1943, se instalan en una vecindad humilde. Jesús sigue trabajando de carnicero, María cuida a sus 7 hijos, y las niñas buscan su oportunidad. Y la oportunidad llega una noche en el Teatro del Pueblo, ubicado en el último piso del Mercado Abelardo Rodríguez. Un pariente invita a la familia Jiménez a ver su presentación con el mariachi Pulido. La familia va, se sientan, ven el show, y cuando termina, Guillermina, de apenas 13 años, sube al escenario. El mariachi se ríe. Es una niña. ¿Qué va a cantar? ¿Canciones infantiles? No la toman en serio, se niegan a acompañarla. Pero Guillermina no se baja del escenario, se queda parada ahí, desafiante, determinada, y comienza a cantar a capela. Y su voz llena el teatro, grave, potente, con un sentimiento que no debería existir en una niña de 13 años, y el público se queda en silencio, hipnotizado. Cuando termina, aplauden de pie. El mariachi se disculpa. Le piden que cante otra, y otra, y otra. Esa noche,
Guillermina Jiménez descubre su destino. Y México descubre una voz que marcará generaciones. Comienza a presentarse en la emisora XFO, conocida como Radio Nacional de México. Canta en teatros pequeños, en eventos locales, en cualquier lugar que le paguen, aunque sea poco. Y un día, un locutor de radio llamado Arturo Blancas la escucha cantar La Soldadera, una canción sobre la Revolución Mexicana. Es una canción brava, una canción de guerra, una canción que habla de mujeres fuertes que peleaban junto a los hombres. Pero cuando Arturo Blancas ve a Guillermina, no ve a una soldadera, ve a una niña hermosa, delicada, con cara de muñeca, con ojos soñadores, y le dice: usted no es ninguna soldadera, no tiene nada de soldadera, usted es una flor. Y en ese momento, nace Flor Silvestre. El nombre lo toma de una película de 1943 protagonizada por Dolores del Río. Un nombre perfecto, un nombre que México recordará para siempre. A finales de los años 40, entre 1947 y 1949, Flor hace una gira por Centro y Sudamérica. Tiene apenas 17 años, viaja sola, canta en los mejores clubs nocturnos, en Panamá, en Venezuela, en Colombia, en Perú, hasta llega a Buenos Aires, Argentina, donde el legendario Hugo del Carril la presenta. Y es en Argentina donde su vida cambia para siempre. Porque es en Argentina donde conoce a su primer gran amor, y donde nace su primera hija. Su nombre era Andrés Nieto, argentino, guapo, encantador, y jugador compulsivo. Flor se enamora, tiene 16 años, es ingenua, es inocente, cree que el amor lo puede todo, y se casa con él. En 1946 nace su primera hija, Dalia Inés Nieto, una bebé hermosa, el orgullo de Flor, su primer hijo. Pero el matrimonio es un desastre. Andrés es irascible, tiene mal carácter, y peor aún, es ludópata. Apuesta todo el dinero que Flor gana cantando. La familia vive en la pobreza mientras Andrés pierde fortunas en el juego. Flor aguanta, porque en esa época, las mujeres aguantaban, porque el divorcio era escándalo, porque una mujer divorciada era una mujer marcada, pero eventualmente, el matrimonio se pudre, y se divorcian alrededor de 1950. Flor regresa a México, con su hija Dalia Inés, sin dinero, sin futuro claro, pero con su voz, y con la determinación de nunca volver a depender de un hombre. Cuando regresa a México en 1950, Flor canta en el prestigioso centro nocturno, El Patio, y ahí la ven los grandes del espectáculo mexicano. Emilio Azcárraga Vidaurreta, el magnate de la radio y futuro rey de la televisión, la escucha y queda fascinado. La contrata para conducir y cantar en el programa Increíble pero Cierto, en la XCW, la estación de radio más importante de México. Y Gregorio Wallerstein, productor cinematográfico apodado El zar del cine mexicano, también la descubre. Y le ofrece algo que cambiará su vida: protagonizar 5 películas. En 1950, Flor debuta en el cine cantando en Te besaré en la boca. Y ese mismo año protagoniza Primero soy mexicano, junto al legendario Joaquín Pardavé y Luis Aguilar. La película es un éxito, y Flor Silvestre se convierte en estrella de la noche a la mañana. Su belleza frágil, su voz sentida, su presencia en pantalla, todo funciona. México se enamora de ella. Pero lo más importante que pasa en 1950 no es su debut en cine. Lo más importante es que conoce a 2 hombres que cambiarán su destino, para bien y para mal. El primero se llama Paco Malgesto. Francisco Rubiales Calvo, conocido como Paco Malgesto, era uno de los hombres más famosos de México en 1950. Locutor de radio, comentarista taurino, presentador, pionero de la televisión mexicana. Era guapo, exitoso, encantador, carismático, y cuando ve a Flor Silvestre, decide que la quiere para él, la corteja, la seduce. Le promete el mundo, le promete amor, le promete una carrera brillante, le promete que cuidará de ella y de su hija Dalia. Y Flor, que apenas tiene 20 años, que acaba de salir de un matrimonio desastroso, que está sola criando a una niña, cae rendida. Se casan alrededor de 1950, y al principio, todo es perfecto. Paco la apoya en su carrera, la presenta en sus programas, la ayuda a conseguir contratos, trabajan juntos en una revista teatral.
En 1951 nace Marcela Rubiales, y después nace Francisco Rubiales. 2 hijos, una familia aparentemente feliz, un matrimonio aparentemente perfecto. Pero la realidad es muy diferente, porque detrás de puertas cerradas, Paco Malgesto es un monstruo. Es controlador, maneja la carrera de Flor con puño de hierro, decide dónde canta, decide qué películas hace, decide con quién trabaja. Flor no tiene voz, no tiene voto. Es una muñeca que él mueve a su antojo. Y peor aún, es violento. Cuando Flor lo contradice, cuando Flor se atreve a tener opinión propia, Paco la golpea, la maltrata, la humilla. Flor aguanta en silencio, porque tiene 2 hijos que alimentar, porque la sociedad mexicana culpa a las mujeres que se divorcian, porque en 1950, las mujeres maltratadas no tienen a dónde ir. Pero hay algo más, algo que Flor no sabe. Paco la está engañando, y con quien la está engañando es imperdonable, con su hermana. Con Enriqueta, la prieta linda. Los rumores circulan en la industria, todos lo saben, todos ven cómo Paco mira a la hermana de Flor, todos saben que hay algo entre ellos, pero nadie se atreve a decírselo a Flor, hasta que Flor lo descubre, y su mundo se derrumba. En 1958, Flor pide el divorcio, y comienza la pesadilla. Paco se niega a divorciarse pacíficamente. Quiere destruirla, quiere venganza, y sabe exactamente cómo lastimarla donde más duele. Comienza una guerra sucia en los medios. Paco filtra a la prensa que Flor le fue infiel, que Flor es una mala madre, que Flor es una mujer inmoral. Los periódicos publican historias amarillistas. La reputación de Flor se destruye. México, que la amaba, ahora la juzga. La llaman adúltera, la llaman mala mujer, la llaman egoísta por dejar a su familia. Y cuando Flor no puede asistir a las audiencias de divorcio porque tiene lesiones graves, porque Paco la golpeó tan fuerte que no puede caminar, los medios especulan que está fingiendo, que es una mentirosa, que busca atención, pero lo peor está por venir. Cuando finalmente se concede el divorcio, Paco pelea por la custodia, y el juez, en el México machista de 1958, le da la razón a él, le da la custodia completa de Marcela y Francisco, y le prohíbe a Flor verlos, completamente. Nada de visitas, nada de llamadas, nada de contacto. Flor pierde a sus hijos. Marcela tiene 7 años, Francisco tiene 6, y de repente, su madre desaparece de sus vidas. Paco les dice que su madre los abandonó, que su madre los olvidó, que su madre prefirió su carrera a ellos, y los niños crecen odiando a una madre que nunca los abandonó, que peleó por ellos, que lloró por ellos cada noche durante 20 años. Porque Flor no los vio durante 20 años, 2 décadas, una vida entera, pero hay una razón por la que Flor aguantó ese dolor, una razón por la que no se derrumbó, una razón por la que siguió adelante, y esa razón se llama Antonio Aguilar. El segundo hombre que Flor conoce en 1950 es José Pascual Antonio Aguilar Barraza. En ese momento se hace llamar Tony Aguilar. Es un cantante que visita el programa de radio de Flor. Su primer encuentro es profesional, amigable, sin chispas, sin química, solo 2 artistas que se saludan cortésmente. No es amor a primera vista. Es amistad, es compañerismo, es respeto mutuo. Trabajan juntos en varias películas. La huella del chacal, en 1955, y durante los rodajes, Antonio corteja a Flor, sutilmente, respetuosamente, como un caballero. Después de las grabaciones, la invita a pasear a caballo. Flor acepta, y poco a poco, esos paseos se convierten en el momento favorito del día de ambos. Antonio es diferente a todos los hombres que Flor ha conocido. No es violento como Paco, no es irresponsable como Andrés, es noble, es trabajador, es respetuoso, y está completamente enamorado de Flor, de su belleza, de su voz, de su sensibilidad, de su fuerza escondida detrás de esa apariencia frágil. Flor también se enamora, pero es complicado, porque ambos están casados, ella con Paco Malgesto, él con una bailarina llamada Otilia Larrañaga. Durante años resisten, trabajan juntos, se miran con anhelo, pero no cruzan la línea, porque son profesionales, porque tienen valores, porque el adulterio es pecado mortal en el México católico. Hasta 1957, hasta la filmación de El Rayo de Sinaloa, en esa película, durante una escena a caballo, Antonio le da a Flor un pedacito de azúcar para su caballo.
Flor se inclina para dárselo al animal. Y Antonio, desde atrás, le da un beso en el cuello. Flor se congela. No porque esté molesta, sino porque ese beso la hace sentir algo que nunca ha sentido. Algo profundo, algo verdadero, algo que no puede ignorar. Y desde ese momento, ambos saben que no pueden seguir fingiendo. No pueden seguir resistiendo, no pueden seguir viviendo mentiras. Flor acelera su divorcio de Paco. Antonio se divorcia de Otilia. Y en 1959, después de años de esperar, después de tanto dolor, finalmente pueden estar juntos. Pero hay un precio, y Flor lo paga. Paco, furioso porque Flor lo dejó por Antonio, le quita a sus hijos. Y durante 20 años, Flor no puede verlos oficialmente. Solo los ve a escondidas. Encuentros secretos, llamadas telefónicas escondidas, momentos robados donde Flor abraza a Marcela y Francisco y llora sabiendo que tiene que dejarlos ir otra vez. Pero Antonio está con ella. Antonio la sostiene cuando llora. Antonio le promete que algún día recuperará a sus hijos. Y Antonio cumple su promesa. El 29 de octubre de 1959, Flor Silvestre y Antonio Aguilar se casan por el civil. No pueden casarse por la iglesia, porque sus matrimonios anteriores no están anulados. En el México católico, siguen casados ante Dios con sus exparejas, pero ante la ley, ante México, ante el mundo, son marido y mujer. Y comienza la historia de amor más hermosa del espectáculo mexicano. El 9 de octubre de 1969, nace Antonio Aguilar Jr., su primer hijo juntos. Y el 7 de agosto de 1968, nace José Antonio Aguilar Jiménez, a quien el mundo conocerá como Pepe Aguilar. Flor ya tiene 3 hijos que no puede ver: Dalia Inés de su primer matrimonio, y Marcela y Francisco de su matrimonio con Paco, y ahora tiene 2 hijos con Antonio. Una familia dividida, un corazón roto en pedazos, pero Antonio nunca deja de pelear. Durante 20 años, busca abogados, pelea batallas legales, intenta que Paco sea razonable. Y finalmente, cuando Marcela y Francisco son adultos, cuando ya no necesitan permiso de Paco, pueden reunirse con su madre. Y cuando se reúnen, Antonio los recibe como si fueran sus propios hijos. Los abraza, les da la bienvenida, los integra a la familia sin preguntas, sin resentimientos, sin condiciones. Antonio Aguilar adopta legalmente a Marcela y Francisco, les da su apellido, les da su amor, y trata a los 5 hijos por igual. Dalia Inés, Marcela, Francisco, Antonio Jr. y Pepe, todos son sus hijos, todos son familia. Ese es el hombre que era Antonio Aguilar. Ese es el amor que le tenía a Flor. Un amor tan grande, que adoptó el dolor de ella como propio. Y durante 48 años, desde 1959 hasta 2007, Flor y Antonio son inseparables. Hacen más de 20 películas juntos, graban docenas de discos, hacen giras por todo el mundo, crean un espectáculo ecuestre familiar que bate récords. En 1997, llenan el Madison Square Garden durante 6 noches consecutivas. 6 noches. En Nueva York, una familia mexicana conquistando el mundo. Pero más allá del éxito profesional, más allá de la fama, más allá del dinero, lo que realmente importa es el amor entre ellos. Antonio le construye una casa en el rancho El Soyate en Zacatecas, miles de hectáreas, un paraíso. Y en esa casa, en cada puerta, en cada ventana, en cada rincón, Antonio manda tallar flores de cantera, flores, por todos lados, para que nadie dude que esa casa fue construida para su Flor. Y todos los días, sin excepción, Antonio le lleva flores frescas a Flor, rosas, gardenias, lirios, lo que encuentre, pero siempre flores, todos los días durante 48 años. Flor dice en entrevistas: tengo retratos de él por todos lados. Está él en cada ladrillo y en cada cosa de esta casa. En mi casa puso flores de cantera por todos lados para que nadie se atreviera a dudar que la casa la había construido para su Flor. Y Antonio dice: tenía toda una carrera, pero optó por dedicar su vida a mí, a darme unos hijos. ¿Con qué le puedo pagar eso? Con mi persona, con mi amor. Ese es el amor que se tienen, puro, real, eterno. En 1990, después de 31 años de matrimonio civil, finalmente pueden casarse por la iglesia. Ambos han logrado anular sus matrimonios anteriores ante el Vaticano.
y el 3 de marzo de 1990, en la hacienda antigua de los Aguilar en Tayagua, Zacatecas, se casan religiosamente. Toño y Pepe son padrinos de anillos. Dalia, Inés y Marcela son madrinas de lazo. Los 5 hijos juntos, celebrando el amor de sus padres, celebrando que la familia finalmente está completa. El compositor Jorge Arturo Salinas les escribe una canción especialmente para ellos, Para siempre juntos. Y Flor la graba en su álbum Me regalo contigo de 1993. Para siempre juntos. Esa es la promesa. Y la cumplen. Hasta el 19 de junio de 2007. Antonio Aguilar tiene 88 años. Durante meses ha estado enfermo. Problemas respiratorios. Neumonía que no mejora. Pulmones débiles que ya no responden. Flor lo cuida, día y noche. No se separa de su lado. Le habla, le canta, le reza, le ruega que no se vaya, que se quede con ella, que tienen que cumplir 50 años juntos, que le prometió 50 años. Pero el 19 de junio de 2007, Antonio Aguilar muere en su rancho en Zacatecas, rodeado de su familia, con Flor sosteniéndole la mano, diciéndole que lo ama, que siempre lo amará, que esto es solo un hasta luego. México entero llora. Antonio Aguilar es enterrado en una capilla construida en el rancho, en lo alto del Cerro San Cayetano, con vista a todas las tierras que amó, con vista a todo lo que construyó. Y Flor queda viuda a los 77 años, después de 48 años de matrimonio, después de una vida entera juntos, y desde ese día, Flor solo espera volver a verlo. Durante los 13 años siguientes, entre 2007 y 2020, Flor vive pero no vive, respira pero no respira, está físicamente presente pero emocionalmente ausente. En entrevistas, dice, ya estoy lista para irme allá con él en donde está, me acuerdo de sus cosas y lo amo más, y se lo digo, te amo, te sigo amando, te quiero mucho. Dice, yo no sé qué decir de mí, tengo todo que decir de él, lo más lindo que hay. Cada rato hablo de él porque cada instante está conmigo, cada momento, cada segundo en mi vida. Dice, quería irme rápido detrás de él, pero la voluntad de Dios se haga. Esa es Flor después de Antonio. Un fantasma, una sombra, una mujer que físicamente está ahí pero cuyo corazón murió en 2007. Su familia la cuida en el rancho, Pepe, Toño, sus nietos, especialmente Ángela Aguilar, quien tiene un parecido físico impresionante con su abuela, y quien hereda su voz y su presencia. Flor sigue cantando ocasionalmente. En 2015, en Los Ángeles, le hacen un homenaje. Se estrena el documental Su destino fue querer, parafraseando su hit Mi destino fue quererte. Flor aparece, sonríe, habla de Antonio, siempre habla de Antonio. El 20 de agosto de 2020, por el canal de YouTube de Pepe Aguilar, se publica un video de Flor, celebrando su cumpleaños número 90. Es una de sus últimas apariciones, está rodeada de familia, está feliz, o al menos finge estarlo. Pero Flor está cansada. 90 años es mucho tiempo, 13 años sin Antonio, es una eternidad. Y su cuerpo finalmente dice, basta. El 25 de noviembre de 2020, en la mañana, apaciblemente y por causas naturales, Flor Silvestre muere en su rancho El Soyate en Zacatecas, rodeada de su familia, en paz, lista para el reencuentro que esperó por 13 años. La familia Aguilar publica un comunicado. Hoy por la mañana, apaciblemente y por causas naturales, falleció doña Flor Silvestre en su rancho. Agradecemos las muestras de afecto y pedimos espacio y respeto en este momento doloroso. México llora. La Secretaría de Cultura publica. Lamentamos el fallecimiento de Flor Silvestre, cantante y actriz de la época de oro del cine mexicano, quien durante su carrera artística participó en 70 largometrajes y publicó más de 30 álbumes musicales. Y Flor Silvestre es enterrada junto a Antonio Aguilar, en la capilla del Cerro San Cayetano, en su rancho, en su paraíso, donde se prometieron amor eterno, para siempre juntos, como prometieron. Pero esta historia tiene más que solo romance. Tiene una carrera brillante que merece ser contada. Porque Flor Silvestre no fue solo la esposa de Antonio Aguilar. Fue una estrella por derecho propio, una artista completa, una leyenda. Filmó más de 70 películas. Primero Soy Mexicano, El bolero de Raquel, donde trabajó con Cantinflas. La cucaracha con María Félix y Dolores del Río.
Ánimas Trujano nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, donde trabajó con el actor japonés Toshiro Mifune. Grabó más de 30 álbumes. Sus éxitos incluyen Cielo Rojo, Mi Destino Fue Quererte, La Basurita, Gracias, Cachito de mi Vida, Gaviota Traidora, Imposible Olvidarte, Cariño Santo. En 1957, con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, grabó Cielo Rojo, que se convirtió en uno de los guapangos más famosos de la historia. Esa canción es México, es ranchera pura, es Flor Silvestre, en su máxima expresión. Fue pionera. En 1973, grabó La Onda Norteña de Flor Silvestre, fusionando ranchera con norteño mucho antes de que estuviera de moda. Recibió múltiples reconocimientos. En 2001, la Asociación Nacional de Actores le otorgó la medalla Eduardo Arosamena. En 2013, recibió el premio Diosa de Plata especial a la trayectoria. La revista Cashbox la mencionó entre los 10 mejores grupos populares mexicanos en Estados Unidos en 1964. Sus discos aparecieron en las listas de Billboard en la categoría latinoamericana múltiples veces. Y lo más importante, Flor Silvestre se consideraba a sí misma una cantante romántica, no una cantante bravía. Decía: yo sí soy muy romántica porque canto puras canciones de amor, canciones románticas, me encanta. Y es verdad, Flor no cantaba con fuerza agresiva como otras rancheras. Flor cantaba con sentimiento, con dolor, con amor. Su voz era una caricia, era un suspiro, era un lamento. Por eso le decían, la voz que acaricia, porque su voz no gritaba, acariciaba, tocaba el alma sin violencia, entraba al corazón sin forzar, y México se enamoró de esa voz, de esa forma de cantar, de esa manera de transmitir emociones. Pero Flor dejó algo más importante que discos y películas. Dejó una dinastía. La dinastía Aguilar. Pepe Aguilar se convirtió en una superestrella. Ganó Grammys, llenó estadios, llevó la música regional mexicana a niveles internacionales nunca vistos. Y los nietos de Flor continuaron el legado. Leonardo Aguilar, Majo Aguilar, y especialmente Ángela Aguilar. Ángela, que físicamente es un clon de Flor Silvestre joven. Ángela, que tiene esa misma voz romántica. Ángela, que canta las mismas canciones que cantaba su abuela. Ángela, que lleva el apellido Aguilar, con el mismo orgullo que llevaba su abuela. Y cuando Ángela se casa con Cristian Nodal en 2024, desata una polémica que recuerda a la de su abuela en 1959. Porque Nodal acababa de terminar una relación. Porque Ángela supuestamente fue la otra. Porque la prensa mexicana ama los escándalos. Igual que con Flor y Antonio 65 años antes. La historia se repite. Los juicios se repiten. La hipocresía se repite. Pero también el amor verdadero se repite. Porque si hay algo que Ángela aprendió de su abuela, es que cuando encuentras el amor real, no lo dejas ir. No importa lo que diga la gente. No importa el escándalo. No importa nada más que estar con la persona que amas. Esa es la lección de Flor Silvestre. No la carrera, no la fama, no los discos. La lección es el amor. Amor tan grande que aguantas 20 años sin ver a tus hijos porque sabes que eventualmente volverán. Amor tan profundo que cuando tu esposo muere, ya no quieres seguir viviendo. Amor tan puro que después de 48 años juntos, todavía te emocionas cuando te trae flores. Amor tan eterno que lo único que pides en tus últimos años es reunirte con él en el cielo. Ese es el legado de Flor Silvestre. No las 70 películas, no los 30 álbumes, no los premios, sino el ejemplo de lo que es amar verdaderamente, de lo que es encontrar a tu alma gemela, de lo que es construir una vida juntos contra todas las probabilidades. Porque Flor y Antonio lo tenían todo en contra. Ambos venían de matrimonios anteriores. Ambos tenían hijos de otros. Ambos arrastraban escándalos. Ambos fueron juzgados por la sociedad mexicana. Pero construyeron el matrimonio más sólido del espectáculo mexicano. Un matrimonio sin infidelidades, sin escándalos, sin divorcios, sin separaciones. 48 años juntos, trabajando juntos, amándose todos los días. Y cuando Antonio murió, Flor se convirtió en la viuda más fiel de México, 13 años esperando. 13 años sin mirar a otro hombre. 13 años viviendo solo para sus recuerdos de él. Porque ese era el amor que se tenían. Un amor del tipo que ya no existe, del tipo que duele, del tipo que trasciende la muerte. Y el 25 de noviembre de 2020,
Cuando Flor cierra sus ojos por última vez, no es triste. Es liberación. Es el final de 13 años de espera. Es el reencuentro. México llora. La familia llora. Los fans lloran. Pero Flor, donde sea que esté, está feliz. Porque finalmente está con Antonio otra vez. Para siempre juntos. Como prometieron. Como cantaron. Como vivieron. Guillermina Jiménez Chaboya. Flor Silvestre, la sentimental, la voz que acaricia, el alma de la canción ranchera, la reina de la canción mexicana. Nació en 1930 en Salamanca, Guanajuato. Murió en 2020 en Villanueva, Zacatecas. 90 años de vida, 70 de carrera, 48 años de matrimonio, 13 años de viudez. Una vida de amor y dolor, de éxito y tragedia, de pérdida y reencuentro. Una vida que México nunca olvidará, porque Flor Silvestre no fue solo una cantante, fue un símbolo de amor verdadero, de fortaleza femenina, de perseverancia ante la adversidad. Perdió a 3 hijos durante 20 años, sobrevivió maltrato doméstico, superó el escándalo público, construyó una carrera brillante, formó una familia hermosa y amó con una intensidad que pocos experimentan. Y ahora, descansa junto a Antonio, en su rancho, en su paraíso, donde las flores de cantera que él talló hace décadas siguen testimoniando su amor eterno, para siempre juntos, como debe ser, como siempre fue su destino. Porque el destino de Flor Silvestre fue querer tan profundamente que ni la muerte pudo separar ese amor. Descansa en paz, Flor, tu voz sigue acariciando, tu música sigue emocionando, tu amor sigue inspirando. Y México, tu México, te recuerda con lágrimas y sonrisas, con canciones y recuerdos, con amor eterno. La Flor Silvestre nunca morirá, porque las leyendas no mueren, solo se convierten en algo más grande, en símbolos, en ejemplos, en amor inmortal. Flor Silvestre y Antonio Aguilar, para siempre juntos, inmortales, pero hay más que contar, mucho más, porque la historia de Flor Silvestre tiene capas que México necesita conocer. Hablemos de algo que pocas personas saben, la rivalidad silenciosa entre Flor Silvestre y otras grandes divas de su época, especialmente con Lola Beltrán. Lola Beltrán era la gran señora de la canción mexicana, voz potente, presencia imponente, la favorita de Jorge Negrete y Pedro Infante, la que tenía el sello de aprobación de la vieja guardia del cine de oro. Y Flor Silvestre era la nueva, la diferente, la de voz romántica en lugar de bravía, la que cantaba con sentimiento en lugar de con fuerza. Se respetaban, se admiraban, pero no eran amigas, había competencia, siempre había competencia, porque dos reinas no pueden compartir el mismo trono sin que haya tensión. En los años 50 y 60, cuando ambas estaban en su apogeo, los productores las comparaban constantemente. ¿Quién vende más discos? ¿Quién llena más teatros? ¿Quién tiene más fans? Y la prensa, que ama el drama, siempre buscaba crear rivalidades. Publicaban artículos enfrentándolas, inventaban declaraciones, creaban conflictos donde no existían. Pero la verdad es más sutil. Lola y Flor eran diferentes. Lola era la ranchera tradicional. Flor era la romántica moderna. Lola cantaba para conquistar. Flor cantaba para enamorar. Y México tenía espacio para ambas. Porque ambas eran necesarias. Ambas eran brillantes. Ambas eran leyendas. También hubo rivalidad con Lucha Villa. Otra voz grave. Otra presencia poderosa. Otra competidora por el mismo público. Pero con Lucha, Flor compartía algo que no compartía con Lola. Ambas tenían historias trágicas de amor. Ambas habían sufrido. Ambas conocían el dolor. Y tal vez por eso, entre Flor y Lucha había más empatía que entre Flor y Lola. Ahora hablemos de algo más oscuro. Los celos de Antonio Aguilar. Porque Antonio, ese hombre perfecto, ese esposo ideal, ese amor eterno, también tenía defectos. Y uno de sus defectos era ser extremadamente celoso. Había una anécdota que Flor contaba con gracia pero que revela algo importante. Antonio tenía celos de Julio Iglesias. Sí, Julio Iglesias, el cantante español. Flor era fanática de Julio. Le encantaba su música, lo admiraba. Decía que tenía la voz más romántica del mundo. Y Antonio odiaba cuando Flor hablaba de Julio. Se ponía de mal humor, cambiaba el tema, se iba de la habitación. ¿Era ridículo? Sí. ¿Era inseguridad? Totalmente.
pero también era amor, porque Antonio estaba tan enamorado de Flor que no soportaba que ella admirara a otro hombre, aunque fuera solo como artista. Y había razones para esos celos. Flor era hermosa, Flor era famosa, Flor tenía pretendientes constantemente. En los sets de filmación, otros actores la cortejaban. En los palenques, otros cantantes la perseguían. En los eventos, hombres poderosos le ofrecían dinero, regalos, lo que fuera. Y Flor siempre decía que no. Porque después de Andrés, el violento, después de Paco, el abusivo, había encontrado en Antonio algo que nunca creyó posible. Un hombre bueno. Antonio nunca la golpeó, nunca la controló, nunca la humilló. Era celoso, sí, pero nunca violento. Era posesivo, sí, pero nunca abusivo. Y Flor, que había conocido el lado oscuro de los hombres, valoraba eso más que cualquier otra cosa. Prefería un hombre celoso pero amoroso que un hombre indiferente pero violento. Ahora hablemos de los hijos. De esa familia compleja. De esos 20 años sin Marcela y Francisco. Porque ese dolor nunca se fue. Incluso después de reunirse con ellos. Incluso después de que Antonio los adoptara, la herida seguía ahí. Marcela y Francisco crecieron odiando a su madre. Paco les lavó el cerebro durante 20 años. Les dijo que su madre los abandonó, que su madre prefirió la fama, que su madre nunca los quiso. Y los niños le creyeron, porque era su padre, porque era lo único que conocían, porque no tenían otra versión de la historia. Cuando finalmente, ya adultos, pudieron reunirse con Flor, fue incómodo, extraño, doloroso. Flor los abrazó llorando. Pero ellos no lloraron. Estaban confundidos, resentidos, llenos de preguntas sin respuesta. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué no peleaste más? ¿Por qué elegiste a Antonio sobre nosotros? Y Flor tuvo que explicar, tuvo que contar la verdad, tuvo que revelar los golpes, el abuso, las amenazas, las batallas legales que perdió. Y lentamente, Marcela y Francisco comenzaron a entender. Comenzaron a ver que su padre les había mentido. Comenzaron a darse cuenta de que su madre nunca los abandonó. Pero tomó años. Años de terapia familiar. Años de conversaciones dolorosas. Años de reconstruir una relación que nunca debió romperse. Y Antonio fue clave en esa sanación. Porque Antonio los trató como hijos desde el primer día. No como los hijos de otro, no como extraños, sino como sus hijos. Les dio su apellido. Les dio amor incondicional, les dio el padre que Paco nunca fue. Y eventualmente, Marcela y Francisco entendieron, y perdonaron, y amaron a su madre con la intensidad de quien recupera algo que creyó perdido para siempre. Pero esos 20 años perdidos nunca se recuperan. Los cumpleaños que Flor no pudo celebrar, las graduaciones a las que no pudo asistir, los momentos de infancia que se perdieron para siempre. Esa es la tragedia dentro de la tragedia. Flor tuvo una vida hermosa con Antonio, pero siempre con esa herida abierta, siempre con ese dolor escondido. Hablemos ahora de la carrera en más detalle, porque Flor Silvestre fue mucho más que la esposa de Antonio Aguilar. En los años 50 y 60, Flor era más famosa que Antonio. Ella ya era estrella establecida cuando él apenas comenzaba. Ella ya tenía contrato con Columbia Records cuando él todavía buscaba su primer disco. De hecho, Antonio se benefició muchísimo de trabajar con Flor, porque gracias a que hacían películas juntos, él conseguía papeles mejores, porque gracias a que cantaban juntos, él llegaba a audiencias nuevas. No es que Antonio no tuviera talento, lo tenía, muchísimo. Pero Flor le abrió puertas, Flor lo impulsó, Flor compartió su fama con él generosamente. Y Antonio siempre lo reconoció, siempre le dio crédito, siempre dijo que sin Flor, su carrera no habría sido la misma. En 1957, Flor firmó un contrato de exclusividad con Discos Musart. Ese contrato la convirtió en una de las artistas mejor pagadas de México. Y durante décadas, fue la estrella principal del sello. Grabó Cielo Rojo con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Ese guapango se convirtió en un clásico instantáneo. Todavía hoy, más de 60 años después, Cielo Rojo es una de las canciones más reconocidas de la música ranchera. Y la forma en que Flor la canta es perfecta. No grita, no fuerza, solo deja que su voz fluya, grave, sentida, con ese sentimiento que la caracteriza. También innovó. En 1972 grabó su segundo álbum de boleros, Canciones con Alma.
Flor cantando boleros, no rancheras, boleros, con arreglos del maestro Rigoberto Alfaro. Y funcionó. Porque la voz de Flor se adapta perfectamente al bolero, al romance, a la nostalgia. En 1973, grabó La Onda Norteña de Flor Silvestre, música norteña. Antes de que fuera mainstream, antes de que todos lo hicieran, Flor fue pionera. Constantemente experimentaba, constantemente buscaba nuevos sonidos. Nunca se quedó estancada en un solo género. Y Billboard lo notó. Sus álbumes aparecían regularmente en las listas de música latinoamericana. La revista estadounidense reconocía su talento, su innovación, su importancia en la industria. Pero Flor nunca se obsesionó con el éxito comercial. Nunca persiguió la fama por la fama. Cantaba porque amaba cantar, actuaba porque amaba actuar. Y eso se notaba. Su autenticidad era su fuerza. Cuando Flor cantaba, creías cada palabra. Porque ella vivía cada palabra. Porque sus canciones venían de su vida real, de su dolor real, de su amor real. Ahora hablemos de algo que México prefiere olvidar. El machismo de la época. Porque Flor Silvestre tuvo que navegar un México extremadamente machista. Un México donde las mujeres no tenían voz, donde las mujeres divorciadas eran estigmatizadas, donde las mujeres maltratadas no tenían protección legal. Cuando Paco la golpeaba, Flor no podía denunciarlo, porque en 1955, la violencia doméstica no era delito, era asunto privado, era problema familiar. Cuando Paco le quitó a sus hijos, el juez le dio la razón porque era hombre, porque en 1958, los jueces asumían que los hombres eran mejores guardianes que las mujeres divorciadas. Y cuando Flor se divorció, la prensa la crucificó. La llamaron mala mujer, mala madre, egoísta, mientras que a Paco lo pintaron como víctima, como el pobre hombre abandonado por su esposa ambiciosa. Ese era el México de los años 50. Un México que juzgaba duramente a las mujeres pero perdonaba todo a los hombres. Y Flor tuvo que soportarlo, tuvo que aguantar los juicios, las miradas, los comentarios, porque no tenía opción, porque las mujeres que se rebelaban eran destruidas. Pero Flor se rebeló de todas formas, se divorció de un hombre abusivo, se enamoró de quien quiso, rehizo su vida en sus propios términos, y eventualmente, México la perdonó. No porque México hubiera cambiado, sino porque el éxito de Flor era tan grande, su talento tan evidente, su amor con Antonio tan hermoso, que México no tuvo opción más que aceptarla. Y en ese proceso, Flor abrió puertas para otras mujeres. Demostró que una mujer divorciada puede tener éxito, que una mujer maltratada puede escapar y ser feliz, que las segundas oportunidades existen. Ese es otro legado de Flor Silvestre. No solo su música, no solo sus películas, sino su vida misma, su ejemplo de fortaleza, de perseverancia, de no rendirse ante la adversidad. Ahora hablemos del show ecuestre, del espectáculo que llevó la familia Aguilar por todo el mundo. En 1997, cuando Flor tenía 67 años, la familia completa montó un espectáculo ecuestre llamado Jaripeo sin Fronteras. Era Flor, Antonio, Toño Jr. y Pepe, los cuatro. Cantaban, bailaban, hacían trucos de charrería. Era un show familiar completo, México en su máxima expresión. Y rompieron récords. Llenaron el Madison Square Garden en Nueva York durante 6 noches consecutivas. 6 noches, 20,000 personas por noche. 120,000 personas en total. Una familia mexicana conquistando Nueva York, vendiendo más que Madonna, más que los Rolling Stones, más que cualquier artista anglosajón. Eso es lo que lograron. Y Flor, a los 67 años, seguía montando a caballo, seguía cantando, seguía siendo la estrella. Ese espectáculo duró años. Viajaron por Estados Unidos, por México, por Latinoamérica, llevando la música ranchera a todos lados, llevando la charrería, llevando la cultura mexicana. Y Pepe aprendió. Aprendió de sus padres cómo hacer un show, cómo conectar con el público, cómo honrar las tradiciones mientras innovas. Y cuando Pepe tuvo sus propios hijos, les enseñó lo mismo. Leonardo, Majo, Ángela, todos crecieron en ese ambiente, todos aprendieron de Flor y Antonio. Por eso, Ángela Aguilar canta como canta. Por eso, tiene esa presencia en el escenario. Por eso se mueve con tanta confianza. Porque creció viendo a su abuela,
estudiando a su abuela, admirando a su abuela. Y físicamente, Ángela es casi idéntica a Flor joven, la misma cara, los mismos ojos, la misma sonrisa. Es como si Flor hubiera reencarnado en su nieta, y Flor lo sabía. En sus últimos años, cuando veía a Ángela cantar, lloraba de emoción, porque veía su legado continuando. Veía que la dinastía Aguilar no iba a morir. Veía que su música, su estilo, su esencia iban a vivir en Ángela. Que Dios te cuide, le decía Flor a Ángela después de escucharla cantar. Que Dios te bendiga, tienes un don, no lo desperdicies. Y Ángela no lo ha desperdiciado. Con apenas 21 años en 2024, ya tiene una carrera internacional. Ya ha ganado premios. Ya ha vendido millones de discos. El legado de Flor Silvestre vive. En su nieta, en sus canciones, en el corazón de México. Pero regresemos a Flor, a esos últimos 13 años sin Antonio, a esa viudez que fue más larga que muchos matrimonios. Después de 2007, Flor se convirtió en ermitaña. No salía del rancho, no hacía presentaciones públicas, no daba entrevistas, se sentaba en su sala, rodeada de fotos de Antonio, hablándole, cantándole, diciéndole cuánto lo extrañaba. Sus hijos se preocupaban, pensaban que se iba a dejar morir de tristeza, como pasa con muchas personas mayores que pierden a su pareja de toda la vida. Pero Flor era fuerte, más fuerte de lo que parecía, y aunque no quería vivir sin Antonio, tampoco iba a suicidarse, iba a esperar, pacientemente, hasta que Dios decidiera que era su momento. Y durante esos 13 años, Flor se dedicó a su familia, a sus nietos, especialmente a Ángela, con quien tenía una conexión especial. Le enseñaba canciones, le contaba historias de su carrera, le hablaba de Antonio, le transmitía todo su conocimiento, todo su amor por la música. Y Ángela absorbía todo como esponja. Cada palabra, cada consejo, cada historia. Por eso cuando Flor murió en 2020, Ángela quedó devastada. No solo había perdido a su abuela, había perdido a su mentora, a su ejemplo, a su mayor admiradora, y prometió honrar su legado. Prometió seguir cantando las canciones de Flor. Prometió mantener viva la memoria de la dinastía Aguilar, y hasta ahora, lo ha cumplido. Pero hay un detalle final, un detalle hermoso que cierra perfectamente esta historia. En 2015, cuando estrenaron el documental Su destino fue querer, Flor dijo algo que resume toda su vida. Mi destino fue querer, querer a mis hijos, querer a Antonio, querer la música, querer a México. Mi destino fue amar, y no me arrepiento de nada. Esa frase, esas palabras, esa es Flor Silvestre, una mujer cuyo destino fue amar. Amar tan profundamente que perdió a sus hijos por 20 años pero nunca dejó de amarlos. Amar tan completamente que cuando encontró a Antonio, le dio toda su vida, toda su carrera, todo su ser. Amar tan fielmente que después de que él murió, esperó 13 años para reunirse con él. Mi destino fue querer. Esa es la historia de Flor Silvestre. Una historia de amor incondicional, de pérdidas dolorosas, de reencuentros hermosos, de legados eternos. Una historia que comenzó en 1930 en Salamanca, Guanajuato, y que terminó en 2020 en Villanueva, Zacatecas. 90 años de vida, 70 años de carrera, 48 años de matrimonio con Antonio, 13 años de viudez, 5 hijos, docenas de nietos y bisnietos, 70 películas, 30 álbumes, miles de canciones, millones de corazones tocados, y un amor. Un solo amor verdadero. Antonio, porque Flor tuvo 3 esposos, pero solo un amor. Antonio fue el único, el primero, el último, el eterno. Y ahora descansan juntos, en su rancho, en su paraíso, donde las flores de cantera siguen floreciendo, donde el viento sigue cantando sus canciones, donde el amor sigue vivo, para siempre juntos. Guillermina Jiménez Chaboya, Flor Silvestre, tu destino fue querer, y cumpliste ese destino hasta el final. Descansa en paz, canta con Antonio en el cielo, y sonríe sabiendo que tu legado vive, en tus hijos, en tus nietos, en cada persona que escucha tus canciones y siente lo que tú sentías. Eres inmortal, no porque viviste 90 años, sino porque tu amor fue tan grande que trasciende la muerte misma. Flor Silvestre, la sentimental, la voz que acaricia, el alma de la canción ranchera, para siempre en el corazón de México, para siempre con Antonio, para siempre.
Y una última reflexión que México necesita escuchar. La historia de Flor Silvestre no es solo entretenimiento, no es solo nostalgia, es una lección. Una lección sobre el precio que las mujeres pagaban y todavía pagan por atreverse a ser felices. En 1958, cuando Flor se divorció de Paco Malgesto, México la juzgó duramente. La prensa la destrozó, el público la condenó, los jueces le quitaron a sus hijos. ¿Su crimen? Dejar a un hombre que la golpeaba, enamorarse de alguien más, elegir su felicidad sobre una apariencia de matrimonio perfecto. Hoy, en 2026, las cosas han mejorado, pero no tanto como nos gustaría creer. Todavía hay mujeres que aguantan maltrato porque tienen miedo de perder a sus hijos. Todavía hay jueces que favorecen a los padres sobre las madres. Todavía hay una sociedad que juzga más duramente a las mujeres divorciadas que a los hombres. La historia de Flor es un espejo. Nos muestra cuánto hemos avanzado, pero también nos recuerda cuánto nos falta. Porque, si Flor Silvestre, una de las mujeres más famosas de México, con dinero, con recursos, con fama, no pudo proteger a sus hijos del maltrato legal de su ex esposo, ¿qué posibilidades tienen las mujeres comunes? Las que no tienen fama, las que no tienen dinero, las que no tienen voz. Esa es la pregunta incómoda que la historia de Flor nos obliga a enfrentar. Pero también hay esperanza en su historia, porque Flor no se rindió, siguió adelante, construyó una vida hermosa, encontró el amor verdadero, y eventualmente, recuperó a sus hijos. No fue fácil, tomó 20 años, pero sucedió. Y eso demuestra que las segundas oportunidades existen, que el amor puede vencer, que la perseverancia funciona. Ahora hablemos de algo más ligero, las anécdotas divertidas, porque Flor no era solo tragedia y drama, también era alegría y humor. Antonio contaba una historia que le encantaba. Una vez, estaban en una gira, lejos de casa, y les dio hambre. Pero no había restaurantes cerca, solo un río. Antonio agarró un bote viejo que encontró tirado. Lo lavó en el río, hizo un anzuelo improvisado, pescó un pez, hizo una fogata, lo cocinó, y comieron ahí, junto al río, como si fueran adolescentes en una aventura. Flor decía que ese fue uno de los días más felices de su vida. No por el lujo, no por la comodidad, sino por la simplicidad, por estar con el hombre que amaba, haciendo algo simple, siendo felices con lo mínimo. Esa era la relación entre Flor y Antonio. No necesitaban lujos, no necesitaban ostentación, se necesitaban el uno al otro, y con eso era suficiente. También hay historias sobre los celos de Flor, porque Antonio era guapísimo, y las mujeres lo perseguían constantemente. Fans, actrices, cantantes, todas querían un pedazo de Antonio Aguilar, y Flor los vigilaba como halcón. Si veía a una mujer coqueteándole a Antonio, Flor se aparecía inmediatamente. Se ponía entre ellos, tomaba la mano de Antonio, y miraba a la mujer con una mirada que decía claramente, «Es mío, búscate otro». Antonio se reía, le encantaba ver a Flor celosa, porque esos celos significaban amor, significaban que Flor se preocupaba, que Flor lo quería solo para ella. Y Antonio nunca le dio razones para dudar, nunca fue infiel, nunca coqueteó con otras, porque estaba completamente enamorado de Flor, y cuando un hombre está así de enamorado, no ve a ninguna otra mujer. Ese era el secreto de su matrimonio. No solo amor, sino fidelidad absoluta, lealtad inquebrantable, compromiso total. Ahora hablemos de algo que siempre se pregunta. ¿Cómo afectó a Pepe Aguilar la muerte de su madre? Pepe tenía 52 años cuando Flor murió en 2020. No era un niño, era un adulto. Pero la muerte de una madre siempre duele, no importa la edad que tengas. Y Pepe estaba muy apegado a Flor, era su mamá, su primera fan, su mayor apoyo, la persona que siempre creyó en él cuando nadie más lo hacía. Después de la muerte de Antonio en 2007, Pepe se convirtió en el protector de Flor, la cuidaba, la visitaba constantemente, se aseguraba de que estuviera bien, de que no le faltara nada. Y cuando Flor murió, Pepe sintió que había perdido no solo a su madre, sino al último vínculo directo con su padre, porque Flor hablaba de Antonio todos los días, mantenía viva su memoria. Y ahora, con Flor muerta, ese canal directo con Antonio se cerraba. Pepe no lloró públicamente. Es un hombre muy privado, muy controlado, pero quienes lo conocen dicen que el dolor fue devastador, que pasó semanas encerrado, procesando, llorando en privado, y después de un tiempo, canalizó ese dolor en música,
Escribió canciones sobre sus padres, sobre su legado, sobre lo que significaban para él. Y prometió continuar el legado. Prometió que la dinastía Aguilar no moriría, que sus hijos Leonardo, Majo, Ángela, continuarían lo que Flor y Antonio comenzaron. Y hasta ahora, lo ha cumplido. Los 3 hijos de Pepe son cantantes. Los 3 honran a sus abuelos. Los 3 llevan el apellido Aguilar con orgullo. Especialmente Ángela. Ángela es la más talentosa, la más parecida a Flor, la que tiene ese don especial que no se puede enseñar, que simplemente existe. Y cuando Ángela canta Cielo Rojo, o La Basurita, o cualquier canción de Flor, es casi como si Flor estuviera ahí, la misma voz grave, el mismo sentimiento, la misma esencia. Esa es la inmortalidad verdadera. No vivir para siempre, sino vivir a través de otros. Flor vive en Ángela, Antonio vive en Pepe, y la dinastía Aguilar continúa. Ahora hablemos de algo controversial. ¿Fue justo que Flor se haya divorciado? Esta pregunta parece ridícula hoy. Obviamente fue justo. Paco la golpeaba, la controlaba, la engañaba con su propia hermana. Flor tenía todo el derecho de divorciarse. Pero en 1958, muchas personas en México no pensaban así. Pensaban que una esposa debe aguantar, que el matrimonio es sagrado, que los trapos sucios se lavan en casa. Y cuando Flor se divorció, muchas personas, incluyendo otras mujeres, la criticaron. La llamaron egoísta. Dijeron que debió pensar en sus hijos, que debió quedarse por ellos. Pero esa mentalidad es tóxica, porque le dice a las mujeres que su sufrimiento no importa, que deben sacrificarse, que deben aguantar maltrato por los niños. Y la ironía es que los niños sufren más cuando ven a su madre maltratada que cuando sus padres se divorcian. Los niños aprenden del ejemplo. Si ven a papá golpeando a mamá, aprenden que la violencia es normal. Si ven a mamá aguantando maltrato, aprenden que las mujeres no valen. Flor hizo lo correcto al divorciarse. Y el hecho de que la castigaran por eso quitándole a sus hijos, es una injusticia que debería avergonzar a México. Pero hay algo hermoso que salió de ese dolor. Cuando Marcela y Francisco finalmente entendieron lo que pasó, cuando conocieron la verdad sobre su padre, desarrollaron una admiración profunda por su madre. Admiración no solo por su talento, sino por su fuerza, por haberse atrevido a dejar a un hombre abusivo en una época donde eso significaba perder todo. Marcela Rubiales en entrevistas ha dicho: "Mi madre es la mujer más valiente que conozco. Enfrentó un México machista, enfrentó un sistema legal injusto, enfrentó la opinión pública, y nunca se rindió. Siempre nos amó. Y eventualmente, recuperó ese amor". Esas palabras son poderosas, porque vienen de alguien que tiene razones para estar resentida, que perdió 20 años con su madre, pero que eligió perdonar, que eligió entender, que eligió amar. Y eso es otro legado de Flor. No solo su música, sino su ejemplo de que las familias rotas pueden sanar, que las heridas profundas pueden cerrar, que el amor puede vencer el resentimiento. Finalmente, hablemos del rancho, de El Soyate, del paraíso que Antonio construyó para Flor. Miles de hectáreas en Zacatecas, ganado, caballos, tierras fértiles, y una casa que Antonio diseñó específicamente para Flor. En esa casa, cada detalle tiene significado. Las flores de cantera que mencionamos antes, los vitrales que muestran escenas de sus películas, los muebles de madera tallada con sus iniciales entrelazadas, y la capilla. Antonio construyó una capilla en lo alto de un cerro, con vista a todo el rancho, con vista a todo lo que construyeron juntos. Y en esa capilla, están enterrados, juntos, para siempre. Sus ataúdes están lado a lado, con sus nombres grabados, y una inscripción que dice: "Para siempre juntos". Es un lugar hermoso, tranquilo, sagrado, y la familia Aguilar lo mantiene con cuidado, lo protege, porque no es solo una tumba, es un santuario, un lugar donde el amor de Flor y Antonio sigue vivo. Y ocasionalmente, cuando la familia se reúne, van a la capilla, le hablan a Flor y Antonio, les cuentan lo que está pasando, les piden consejo, les agradecen por el legado. Ángela va especialmente seguido, le canta a su abuela, le promete que honrará su memoria, que seguirá cantando las canciones que Flor amaba, que mantendrá viva la dinastía Aguilar. Y tal vez de alguna manera, Flor escucha. Tal vez está ahí junto a Antonio, sonriendo, orgullosa de lo que su familia se ha convertido, orgullosa de que su legado continúa. Porque al final, eso es lo que todos queremos, no vivir para siempre,
sino dejar algo que valga la pena cuando nos vayamos. Y Flor Silvestre dejó mucho. Dejó música que sigue emocionando, dejó películas que siguen inspirando, dejó una familia que sigue conquistando, dejó un ejemplo que sigue enseñando, dejó la prueba de que el amor verdadero existe, de que vale la pena esperar por él, de que cuando lo encuentras, vale la pena luchar por él, de que cuando lo pierdes, vale la pena mantenerlo vivo en tu corazón hasta que puedan reunirse otra vez. Esa es la historia completa de Flor Silvestre. Una historia de pérdidas y ganancias, de dolor y alegría, de tragedia y triunfo. Una historia que comenzó con una niña cantando en un teatro y terminó con una leyenda descansando junto al amor de su vida. Una historia que México nunca olvidará, porque Flor Silvestre no fue solo una cantante, fue un símbolo de amor, de fortaleza, de perseverancia. Fue y es México mismo, hermoso y trágico, fuerte y sensible, romántico y real. Guillermina Jiménez Chaboya, Flor Silvestre, la sentimental, la voz que acaricia, el alma de la canción ranchera, la reina de la canción mexicana. 1930 hasta 2020, 90 años de vida, 70 años de carrera, 48 años con Antonio, 13 años esperándolo, una eternidad amándolo. Tu destino fue querer, y qué destino tan hermoso cumpliste. Descansa en paz, canta en el cielo, y sabe que México te recuerda, te honra, te ama, para siempre. Flor Silvestre, inmortal.